Para poner al tanto a ustedes de algunos antecedentes vinculados a este tema que comenzamos a tratar. Y lo vamos a hacer con un invitado especial. Se trata del doctor Marcelo Ruelas Camacho, abogado penalista. Doctor, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muchísimas gracias y pues dispuestos a resolver cualquier inquietud en lo que sea posible. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Qué tal si comenzamos hablando de lo que va a ser dentro de poco? Se estima 1 año y medio, 18 meses, la aplicación de los cambios o de las reformas para dar nacimiento al nuevo Código Penal. ¿En qué va a cambiar el tema de las sanciones por microtráfico y comercialización a quienes cometan estos delitos? Sí, es importante. Estos cambios considero que son importantes porque la Ley 1008 globaliza, generaliza, hace muy amplio el espectro de lo que es la sustancia controlada. El consumo, la distribución, el tráfico, el transporte, lo hace muy general, no especifica las cantidades posibles y probables. Entonces considero que este aspecto sí va a ser pues positivo porque precisamente 1008 incluye e involucra quien tiene la sustancia y quien está alrededor, y en una sola bolsa pues están todos. A partir de estos preceptos del microtráfico, de conocer las cantidades, me parece que es una evolución en la ley, ¿sí? Y se desahogaría de alguna forma en sí la frecuencia que se tiene pues de gente que está en la cárcel por estos hechos. De todas maneras, se comenta, de acuerdo a lo que se conoce hasta hoy, que las penas serían menores en el nuevo Código Penal en comparación a las que están vigentes en la Ley 1008. ¿Es así, partiendo de esa diferenciación que se va a hacer del microtráfico con la comercialización? Es así, es así. Nos vamos a ir a la ley, que es lo que nos hace la base y el sustento de todo aquello. ¿Qué nos dice el tráfico? Nos dice 10 años como mínimo. ¿Qué nos dice el suministro? Nos dice 8 años como mínimo. ¿Qué nos dice la tenencia y consumo? Nos dice que estarían rehabilitados en un centro que sea apto para aquello. Pero no nos habla más de nada, ¿no? El transporte nos dice que son, pues, 8 años también. El microtráfico no está considerado como suministro. Suministro significa 8 años. 8 años de prisión para alguien que haya estado, ya sea portando una cantidad mínima, pese a que hay autos constitucionales que determinan una cantidad mínima de 30 gramos para marihuana, 26 gramos para cocaína, sigue siendo microtráfico el tener un poco más, ¿cierto? El tener 1 kilo de sustancia controlada no se consideraría microtráfico, es la pregunta. Se lo considera ya como suministro, y suministro equivale a 8 años de prisión. Muy bien, esas son las referencias, las figuras que van a cambiar a partir de la vigencia del nuevo Código Penal, aunque todavía va a demorar, se calcula 18 meses, pero creo que forman parte del contexto general del tema para comenzar ya a hablar, Paola, de lo que anunciamos a través de la nota anterior y del tema para el cual convocamos al doctor. Así es, Juan Pablo, porque hoy vamos a conocer muchas historias de aquellas terceras personas que son incluidas en lo que es el tráfico de estupefacientes y que en muchos casos, Juan Pablo, han sido personas inocentes en las cuales se ha introducido droga en sus maletas durante viajes ya sea aéreos o viajes terrestres. Y bueno, hay muchas personas que se encuentran en la cárcel justamente a causa de todo esto. Y para comenzar, yo les pido que conozcamos un caso muy triste, muy lamentable, de un joven estudiante mexicano que responde al nombre de Óscar Montes de Oca. Ya a continuación podremos ver algunos videos, algunas imágenes de este estudiante que fue acusado justamente por este delito y víctima de lo que es el tráfico de estupefacientes. Bueno, Óscar era un joven estudiante mexicano, como les comentaba, licenciado en Sociología, quien durante un viaje documentó su equipaje en Argentina, lugar de donde arribó a la Ciudad de México. En el país sudamericano, su maleta tuvo un peso registrado de 10 kilogramos, pero cuando llegó a México, después de esperar 1 hora por su maleta, Óscar decidió reclamarla y reportarla. Fue cuando los agentes de aduana lo acusaron de transportar 20 kilogramos de cocaína en su equipaje y le informaron que se encontraba detenido. En ese momento hay que tomar en cuenta que la maleta ya tenía un peso mayor que en Argentina y además presentaba características distintas a la original. A pesar de que Óscar, este universitario, negó ser el dueño de la maleta que se le imputaba y argumentó que el equipaje que le estaban mostrando
mostrando en ese momento era distinto a la que él había documentado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Argentina, las autoridades no lo escucharon y lo acusaron de tráfico de estupefacientes. Este hecho fue denunciado por muchos familiares y amigos de Oscar ante las redes sociales mediante un movimiento que generó más de 20.000 firmas. Además, el joven de 23 años también recibió el respaldo del rector de su universidad y del gobernador de uno de los estados más importantes de México. Es uno de los casos, ahí vemos justamente a Oscar en pantallas, en las declaraciones distintas que hacía ante las autoridades. Y bueno, en este caso, Oscar salió en libertad después de muchos meses, mucho tiempo de atravesar esta difícil situación. Pero ya en adelante conoceremos otros casos en los cuales las víctimas no corrieron con la misma suerte y hasta el día de hoy todavía se encuentran en distintas cárceles en distintos países de todo el mundo. Doctor, ¿con qué frecuencia ocurren estos casos que se conocen a estas personas como mula de drogas ciegas? Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si en Bolivia se les conoce con otro nombre, y con qué frecuencia puede ocurrir estas víctimas. Bueno, sí, se las conoce como mulas, ¿sí? Personalmente he tenido varios casos acá en La Paz. El índice de personas extranjeras es alto en Bolivia. Si me permiten, les traía un datito para conocer, son alrededor de 584 personas extranjeras que están detenidas en Bolivia. La mayor cantidad es por tema de tráfico de sustancias controladas, ¿no? ¿En todo el país o en La Paz? No, solamente en La Paz. En el país serían 1.490. Este es un dato estadístico del 2016. Pongámosle unas 1.000 personas más en todo el país, ¿no? Es importante, en 176 en la cárcel de La Paz, en San Pedro, ¿no? Y sí, algunos de los casos que hemos podido atender, pues sí, ellos... O sea, se les pide que a los abogados se les diga la verdad, ¿cierto? Para saber las estrategias jurídicas que se va a manejar. Y algunos de ellos sí me dijeron, la maleta pues era de este pesaje y resultó siendo diferente el momento, pero al llegar a la fiscalía, pues a mí nadie me entendía ni nadie me creía. O a veces maletas, ¿cierto?, que en realidad no les pertenecía, tenían otro color, otras características, pero lamentablemente llevaban su identificación. Incluso, ese es un tema operativo que Felkene podría describírselos mejor, ¿no? Pero sí, lo que comentan dentro de la conversación que tenemos con los clientes es pues que sí, que llevaba el ticket y no era de ellos, ¿no? No solamente en el hecho de transporte aéreo, transporte terrestre también, ¿no? Que bajan todos de la movilidad para reconocer sus maletas y queda la última y le atribuyen al que salió último. Simple. No preguntan más, no preguntan qué pasa, no reconocen particularidades de las maletas y generalizan, y bueno, 1008 es contundente, ¿no? Es contundente, entonces ahí es muy complicado ya. Y como abogado de defensa se hace mucho más complicado el poder reaccionar jurídicamente ante estos aspectos, ¿cierto? Por todos los casos que usted ha visto, doctor, generalmente, ¿cuál es la forma en la que operan estos narcotraficantes o estas bandas que se dedican al tráfico de estupefacientes? ¿Cómo ellos, por ejemplo, determinan a la persona y la maleta en la cual van a colocar las drogas? Y cómo también se benefician si esta droga llega al país de destino sin haber sido detectada por las autoridades. Bueno, no vamos a suponer que el porcentaje mayor es por personas que no conocen lo que ha sucedido. Lo que están haciendo, pues sí saben lo que están haciendo, ¿cierto? Muy pocas son aquellas que pues caen en la mentira, en ser embaucados, en ser traicionados por su propia gente, en mentirles, de decir llevas esto y no es lo que les dijeron. Es poco el porcentaje en todo caso. Más podríamos decir que es el porcentaje de personas que sí saben lo que están haciendo y en la forma que las están trayendo, ¿no? Camuflajes, miren, la experiencia que tuve pasando algún tiempo por el Ministerio Público, pues era abismal, ¿no? O sea, se encontraban en todas las formas posibles, desde adobes de cocaína prensada, marihuana, artefactos, utensilios. Oh, era impresionante cuál la manera, la idea que tenían ellos de involucrar la sustancia controlada para el transporte. Como les digo, esto
hay un muestrario que maneja Felken. Generalmente me hubiera gustado que alguno de los invitados de Felken estuviese acá, porque ellos tienen una variedad impresionante, realmente es impresionante cómo transportan la sustancia controlada. Así es, a nosotros también nos parecía muy importante, Juan Pablo, justamente realizamos una carta de invitación al gerente de lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Lamentablemente no pudo estar acá, bueno, será para otra ocasión, director. Hubiera sido realmente importante que esté acá. Seguro que sí. Ahora, usted, doctor, diferenciaba a las personas que caen víctimas por alguna casualidad de este delito, pero la mayor parte, como usted también lo sostenía, son personas que voluntariamente cometen el delito de narcotráfico. Actualmente, de acuerdo a la ley en vigencia, ¿cuál es la pena para la persona que sea sorprendida transportando droga en un aeropuerto, en una terminal o en algún otro sistema de transporte? Sí, la ley nos determina, no nos dice si es aéreo o es terminal terrestre, nos dice para el tráfico, nos dicen 10 años como la mínima y 25 años como la máxima, ¿no? Y para el tema del transporte nos dice que es 8 años como la mínima y 12 años como la máxima. Que eso es lo que en parte va a cambiar con el nuevo código. Se habla del microtráfico, cantidades que se van a determinar pero que son mínimas, como lo dice el nombre de la norma, que sería una pena de trabajos forzados hasta 4 años de prisión, mientras que cantidades que sean superiores a la establecida tendrían una pena de hasta 20 años, algo menos que la normativa actual. Ingresarían en ese aspecto. Lo interesante es que se descongestionaría de alguna forma el sistema penal, ¿no? Para los abogados de defensa es muy complicado no permitir que entren al penal, porque todos entran bajo un mismo aspecto, ¿cierto? Ya sea el tráfico, ya sea el suministro, ya sea el transporte, ya sea cualquiera de estas situaciones. ¿Qué es lo que sucede como abogado de defensa? ¿Sí? Se tienen que acreditar principalmente riesgos procesales, que son familia, trabajo y domicilio. Una persona extranjera es bien complicado, ¿cierto? ¿Y cuál es la resolución del juez? Detención preventiva. ¿Dónde? En el penal. ¿Por qué causas? Ya sea 8 años por suministro, ya sea por tráfico, ya sea por transporte, todos entran en una misma bolsa, sea la cantidad que fuese. Algún momento atendimos a alguna persona con 6 gramos de marihuana como suministro. ¿Sí? Entonces nos complica como abogados de defensa tener un equilibrio sobre aquello. El que transporta 10 kilos o el que transporta 6 gramos o estaba consumiendo 6 gramos está en la misma situación. De cualquier forma, aunque las penas sean menores con la nueva normativa, el Código Penal, se trata de leyes aún duras que sancionan el delito en cualquiera de sus facetas. Son muy duras, sí. Considero que se ha hecho la ley en este sentido así de dura, precisamente para que nadie pues se anime a utilizar estos aspectos y, seguro que sí, y que se limite ahí, ¿cierto? Que se haga un, digamos, temor social. Si voy a transportar, voy a estar 10 años en prisión como mínimo, si no son 25, ¿cierto? Pero ahí el dividir entre, como les decía, un suministro de 8 gramos o un supuesto suministro, una tenencia para el consumo de una sustancia controlada, permitida por un auto supremo, y que entre como suministro, creo que ya complica la situación de quien entra al penal, porque va a salir con antecedentes penales. Doctor, ¿qué pasa en el caso de un boliviano, por ejemplo, que transporta droga en su equipaje, sea sabiéndolo o no, y esta es detectada en otro país, en un país de tránsito donde realizaba alguna escala, por ejemplo? ¿Qué pasa con ese boliviano? ¿Debe someterse a las leyes, a las normas de ese país donde ha sido detectada la sustancia controlada, o debe retornar al país y acá someterse a un proceso de investigación y a las posibles y correspondientes sanciones? Sí, es interesante puntualizar en aquello, porque todo delito que se comete en un territorio pues tiene que adecuarse a las leyes de ese territorio, ¿sí? Precisamente es por aquello que ciudadanos extranjeros en nuestro país, si en la frontera Perú-Bolivia, si han sido encontrados, se someten a las leyes bolivianas. ¿Por qué no peruanas? ¿Por qué no de su país? Cuando ya llega una sentencia, sí se hace una ejecución diferida, una extradición dependiendo de los acuerdos, y se sentencia pues a la persona a que vaya a cumplir en las cárceles de su país. Muchas no quieren ir, ¿no? Esto parte. ¿Por qué? Por la rigurosidad pues del sistema penal de sus países, ¿cierto? Acá parece que fuese un poco
menos estresante, menos rígido tal vez, pero es una doble sanción de todas formas. ¿Usted puede nombrarnos algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que, bueno, valga la redundancia, de lo que son las normas o leyes respecto al tráfico de estupefacientes en otros países, donde existe tal vez gran diferencia con las normas bolivianas? Sí, el derecho comparado nos dice que cuando hay acuerdos bilaterales tienen que manejarse más o menos un estándar, ¿sí? Si son 10 años acá en Bolivia, pues serán 10 años en el país con el que se ha hecho el acuerdo bilateral, ¿no? Para no hacer una sanción diferida que sea excesiva. Si nosotros estamos condenando como justicia boliviana un tráfico de 10 años y la persona involucrada en el delito solicita una extradición, ella vaya a cumplir 18 años. Entonces se hace más o menos un estándar. Esto es dependiendo de los acuerdos, ¿cierto? Justicia internacional en otros países, por supuesto, mucho más rígidas en Brasil. Perú es más o menos como la nuestra, igual que Colombia. Y Europa, ni qué decir. Estados Unidos, Europa es mucho más complicado. ¿Dónde es más castigado con más rudeza el delito de transporte y tráfico de drogas? Tal vez ha visto usted, tú, Paola, el programa Alerta Aeropuerto que se difunde por cable. En Perú, en Colombia, caer con unos cuantos gramos de cocaína equivale casi a una condena de 15 a 20 años de prisión. ¿Cuál sería el país en la región con sanciones más drásticas y cuál el caso, por ejemplo, más llamativo en Estados Unidos en cuanto a condenas y en Europa? En la región considero que Colombia. Colombia. Considero que Colombia. Más allá, todo lo que es Asia. Casi pena de muerte, ¿no? Son muy rigurosas, incluso pues hay desmembramientos, ¿no? Europa es cárcel, sí, es importante, pero dependiendo de las condiciones, los trabajos sociales, voluntarios que realizan ellos, sí son importantes por la rehabilitación, ¿no? Ahí es en Estados Unidos y en Europa, lo que tengo entendido es que la rehabilitación es mucho más importante. ¿De qué manera afecta positivamente, si podemos llamarlo así, y entre comillas, que quien ha cometido un delito acepte en el país donde ha sido descubierto el acto que estaba realizando? Ya así como en nuestro país también, nuestro país se llama procedimiento abreviado, el atribuirse el hecho y ya empezar a correr la condena. Ese es digamos, el pro de decir sí, yo fui, porque empieza a correr la condena desde ya. ¿Sí? Sin tener que prolongar a un juicio y que se haya más especulaciones, se vaya a ver... En ese caso, por ejemplo, de prolongar a un juicio hasta establecer sentencia y demás, ¿cuánto tiempo podría demorar todo esto? Y depende, en muchos casos se han visto en la justicia boliviana que 1 o 2 años llega a ser poco, ¿no? Entonces, las personas prefieren decir, sí, me acojo a un procedimiento abreviado, sí he asumido la responsabilidad de este delito y quiero pues purgarla acá, ¿no? Entonces ya no hay ese esperar de que se presenten pruebas y demás, porque ¿qué pasa en un juicio? Siempre se va a buscar la mayor pena. En cambio, en un procedimiento abreviado se puede conseguir la menor pena. No es que se vaya a negociar con un ministerio público, ¿no? Cuando el acusado admite la culpa y colabora en delatar, por ejemplo, sí, a quienes han sido los cómplices o proveedores de la droga. No es una regla la pena menor, pero generalmente sí se la puede conseguir. ¿Y qué se hace en el caso de aquellas personas inocentes, por ejemplo, doctor, que no van a reconocer obviamente su culpa porque son inocentes? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué pueden hacer? ¿Es muy difícil demostrar la inocencia de una persona? Lamentablemente sí, como abogado de defensa es muy complicado porque ya comentábamos al inicio, quien ha sido encontrado con droga es pues delincuente, ¿sí? Ya sea suministrador, ya sea traficante, ya sea transportista de sustancias controladas, es delincuente. Lo que vaya a decir él, su verdad queda en él. Yo no fui y lo niego y no lo acepto, entonces nos vamos a juicio y te demostramos que tú estabas con esto y que el ticket dice tu nombre y que la sustancia controlada te pertenece y que esto es un delito y que vas a tener 10, 15 años de prisión, ¿sí? Pero ahora aún, ya les decía, cuando es un extranjero, como abogado de defensa, ¿qué hacemos? ¿Cómo acreditamos una alternativa
si no tiene trabajo, si no tiene familia, si no tiene domicilio en el país, ¿cierto? Entran todos en una bolsa. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted como abogado daría a las personas que van a realizar un viaje para evitar caer como víctimas y convertirse en mulas? Primera pregunta. Y segunda, para la gente común, ¿qué es lo que no debe hacer para no ser víctima de este delito? Bueno, tener mucho control principalmente sobre lo que se está transportando. Lamentablemente hemos entrado a una etapa en la sociedad en que hay que ser desconfiado de todo. Revisar debajo de los asientos, revisar encima, revisar el asiento mismo. O sea, es tal vez una psicosis ya, pero pues hay que hacerlo, ¿sí? Porque un descuido de aquellos puede pues permitir que una de esas escape un ladrillo un ladrillo de extraño por ahí y pues seamos los culpables de algo que nosotros no hemos hecho. Hay que ser desconfiados. Transporte sí hay que verificar, abajo, arriba. Aéreo es más complicado, ¿cierto? Por lo que las maletas son acreditadas. Siempre tener un registro de lo que se está llevando, de lo que se tiene. Personalmente yo le tomo fotos a mis maletas para tener en mi celular lo que se está llevando y lo que me pertenece, ¿cierto? Muy importante. Pero sí hay que ser desconfiado, lamentablemente. Y justamente para profundizar todo lo que usted nos viene diciendo, doctor, aquellas recomendaciones tan importantes que dio a la población, es que hemos preparado los siguientes consejos y tips para todos ustedes que viajan, ya sea a través de un transporte aéreo o de un transporte terrestre. Tómelo muy en cuenta porque son los siguientes y le puede servir en cualquier momento. Por ejemplo, si usted lleva medicamentos controlados, viaje con receta médica y a su nombre. ¿Por qué? En otros países algunas sustancias son ilegales. Desconfíe, como lo decía el doctor, no acepte ayuda de extraños para transportar su equipaje, ni tampoco lleve el equipaje de ningún extraño que le pida el favor. No pierda de vista su equipaje porque los delincuentes son muy hábiles. No se deje distraer en los aeropuertos por cualquier pelea, cualquier situación extraña que usted pueda detectar, porque ellos justamente tienen ese objetivo de distraerlo para introducir estas sustancias en sus maletas. Tome fotografías a las características de su equipaje. Por maleta y por separado es mejor. Coloque distintivos a sus maletas para evitar así confusiones con equipajes similares. Usted vea la forma de poder identificar de manera muy particular sus maletas. Use los servicios de envoltura que existen en todos los aeropuertos o en su defecto utilice candados. Esto de cierta forma le puede brindar un poco más de seguridad. Vamos con el siguiente cuadro, por favor, para que usted tome en cuenta los siguientes consejos. Lo decía el doctor, tome una fotografía de su maleta al documentarla en el lugar donde usted va a depositar para que esta vaya ya en lo que es la posesión de la aerolínea. Comparando el peso y esta fotografía, guárdela. Tome muy en cuenta eso. También capture imágenes de los recibos que le están dando cuando documenta las maletas. Todas las imágenes capturadas, envíela a su correo, envía a familiares, guarde en su celular, porque de cierta forma este puede servirle como una prueba. No deseche el recibo de su equipaje hasta que haya retirado sus maletas del carrusel y revise que realmente esta maleta le pertenezca y que no tenga ninguna característica alterada ni en el interior ni en el exterior del equipaje. Y si usted detecta alguna anomalía, alguna característica rara, alguna diferencia de su maleta original, entonces tiene que reportar a las autoridades antes de retirar del carrusel. Si hay alguna anomalía con pertenencias alteradas, como le decía, informe a las autoridades del aeropuerto y nunca se ofrezca a transportar el equipaje de alguien más. Todas estas recomendaciones, estos tips para evitar la siembra de droga en sus equipajes están en nuestra página de Facebook. Usted puede revisarlas una vez más a través de las redes sociales para que así lo tenga muy en cuenta. Luego de estas recomendaciones, doctor, ya para el cierre, ¿usted recuerda algún caso de alguna persona que haya sido víctima de alguno de los elementos que fueron mencionados por Paola y que haya tenido lamentablemente que pasar por prisión y luego tener una sentencia que reconocía su inocencia? Pues sí, lamentablemente he sabido de uno de los casos. A nivel internacional, hay un listado de sustancias controladas, ¿sí? Las cuales se determinan dentro de la propia ley y también la gente de migración debería pues informar aquello, pese a que en los aeropuertos se da a conocer estas circunstancias. Y sí, es una persona que pues transportaba un medicamento propio
de su consumo que en un país de la región pues era prohibido. Lamentablemente digo que conozco esta situación porque no transportaba pocas pastillas, transportaba bastantes porque su consumo era diario, de 3 pastillas al día, y se iba a quedar bastante tiempo allá, conociendo que esta pastilla le costaba pues más el comprarla y el conseguir la receta médica para que... ¿Y era una sustancia prohibida en el país de destino? Una sustancia prohibida en el país de destino. ¿Se recuerda no, qué pastilla era? Era un clorazepam, un ansiolítico, no recuerdo bien el nombre. Que creo, Paula, estaba en la lista de recomendaciones, la de llevar la receta correspondiente si a su nombre, alguien tiene un médico, ¿no? Así o es, una medicación. era justamente la primera recomendación. Gracias. Exacto. ¿No? Entonces, ¿y cómo concluyó el caso? No, pues mal, lamentablemente encontraron, no tenía la receta, no tenía cómo justificar, eran más de 3 blisters, ya se consideraba un delito. Muy bien. ¿No? Gracias, doctor Ruelas, abogado penalista. Sus recomendaciones son importantes, lo mismo que las que hemos mencionado a lo largo de los últimos minutos. Parece un tema simple, pero no lo es. Desde luego, el mayor porcentaje de personas vinculadas con este delito cometen ese mal o esa falta de forma voluntaria, pero quienes han caído involuntariamente en este campo tienen las recomendaciones para no sufrir casos como el que acabamos de describir. Gracias, ya lo tendremos en otra oportunidad en Hora 23. Un gusto estar con ustedes. Gracias, buenas noches. A usted, doctor, muchas gracias.